Muy buenas tardes, somos el equipo número 1 y vamos a estar hablando del tema de infecciones del sistema nervioso central. Como integrantes tenemos a la doctora María Fernanda González Estrada, R3, el doctor Canales, R2, el doctor Pedraza, R2, a nuestra compañera Espinosa Viridiana, R1 y a su servidora Mónica Bogarín, R1 de urgencias. Para empezar a abordar sobre la fisiopatología tenemos que ver un componente muy pues importante de la barrera hematoencefálica, que es la inmunidad en ella. Entonces vamos a empezar a abordar lo que es la inmunidad meningea. Tenemos que, como ya vimos en el apartado de generalidades, pero ahorita lo vamos a abordar un poquito más detallado, pues las meninges ya sabemos que recubren el parénquima del sistema nervioso central y van a consistir pues en lo que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre pues va a ser similar a un tejido periférico, ya que va a contener sus vasos linfáticos, su vasculatura fenestrada, que va a permitir la entrada de moléculas grandes de aproximadamente 45 kilodaltons desde la sangre. La dura madre va a tener un gran repertorio de células inmunes, como son las células dendríticas, los mastocitos, las células linfoides innatas, las células B y las células T. También va a contener lo que son los macrófagos meningios, que le van a conferir lo que es la inmunidad innata a esta estructura. Esto pues concuerda con la noción de que las células T pues circulan desde la sangre hacia las meninges y luego hacia los órganos linfoides secundarios. Después vamos a encontrar lo que es la aracnoides. La aracnoides pues representa la primera barrera impermeable al parénquima del sistema nervioso central, ya que las células dentro de esta van a estar conformadas por uniones estrechas. Por lo tanto, las moléculas no van a poder difundir libremente desde la dura madre hacia el espacio subaracnoideo. Y vamos a tener lo que es el espacio subaracnoideo, que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. Este pues va a tener la capacidad de poder eliminar células y compuestos a menos que estén adheridos a la matriz estromal, pero aquí no vamos a encontrar prácticamente pues nada de células inmunes, o va a tener en muy pequeña cantidad, y esta es una característica que vamos a ver que va a conferir que se puedan desarrollar las infecciones del sistema nervioso central, como lo vamos a ver en las patologías siguientes. Eh, las células endoteliales vasculares de las meninges de la pía madre pues también son impermeables, ya que también están unidas por uniones estrechas. Las células pues de la pía madre también va a contener un repertorio de células inmunes, aunque van a ser menos numerosas que los de la dura madre. Aquí también vamos a encontrar lo que son los mastocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Las células de la pía madre pues va también a representar la barrera final antes del parénquima cerebral y la difusión de moléculas pequeñas de aproximadamente 3 kilodaltos va a estar restringida a las capas superficiales del parénquima, y las moléculas más grandes no van a poder cruzar esta barrera. Como les mencioné, pues las células inmunes, pues como ya vimos de hecho, van a estar en diferente proporción en las diferentes estructuras. Los macrófagos se van a encontrar en una alta densidad en la dura madre de aproximadamente 400 células por milímetro cuadrado, así como en la pía madre los vamos a encontrar en 300 células por milímetro cuadrado, pero no así en el espacio subaracnoideo, que se van a encontrar pues prácticamente nulo, aunque se ha visto que por microscopía electrónica sí pueden ser observados, pero prácticamente es casi nulo en lo que se observa. Por el contrario, las células dendríticas van a estar presentes en la dura madre de aproximadamente 10 células por milímetro cuadrado. En el espacio subaracnoideo lo vamos a encontrar ya de 25 a 30 células por milímetro cuadrado, y en la pía madre de igual manera que en el espacio subaracnoideo. Además, los macrófagos, además de fagocitar y eliminar lo que son pues, los detritus, estas células parecen estar activas manteniendo un estado antiinflamatorio bajo homeostasis, que va a requerir la activación de la interleucina 4 derivada de las células T. Y pues posteriormente a esto, que ya vimos prácticamente cómo va a estar conformada de manera inmune la barrera meningea o hematoencefálica, vamos a ver las diferentes vías de entrada de los patógenos que podemos ver a nivel del sistema nervioso central.
Entonces tenemos que existen varias vías principales mediante las cuales un microorganismo, ya sea un hongo, bacteria, parásito o virus, puede penetrar al sistema nervioso central y causar la enfermedad. Inicialmente, pues el agente infeccioso debe colonizar al huésped, lo puede realizar mediante una colonización inicial en la piel, nasofaringe, tracto gastrointestinal o el tracto genitourinario. La mayoría de los patógenos que pueden llegar a producir enfermedad meningia se transmiten por vía respiratoria. Desde el sitio de prima infección, el agente puede invadir lo que es la mucosa y atravesar las barreras de defensa del huésped para penetrar al sistema nervioso central por diferentes mecanismos. Uno de ellos, pues como aquí lo tenemos, es la vía hematógena. Es la forma más común para la diseminación de la mayoría de los patógenos, que aquí se incluye pues el meningococo, el neumococo, sifilítica, criptocócica, etcétera. Otra vía tenemos la de vía neural retrógrada, que prácticamente lo vamos a asociar a los virus del herpes simple que vamos a ver en la fisiopatología a continuación, y a otros tipos de virus. Tenemos la vía por contigüidad, desde focos próximos de infección, ya sea especialmente localizados en oído medio, mastoides, senos paranasales y con menor frecuencia los focos odontogénicos. Y otra vía por inoculación directa, como consecuencia de traumatismos craneales o procedimientos quirúrgicos. Y ya adentrándonos en lo que es la meningitis bacteriana, pues vamos a ver en la fisiopatología que esta meningitis pues va precedida de la colonización de la nasofaringe por las bacterias, desde donde pasan a través de las sangres o por soluciones de continuidad al sistema nervioso central. Pero pues el desarrollo de la meningitis bacteriana se va a explicar prácticamente por varias etapas. Uno, tenemos la colonización del epitelio nasofaringeo con un daño a la mucosa. Tenemos que los meningococos encapsulados, inhalados a través de las gotitas respiratorias, primero deben adherirse al epitelio dentro de la nasofaringe para evitar la eliminación por mecanismos inmunes innatos como la eliminación de moco. Se considera que los pili, que son estas como filamentos que vemos aquí de los meningococos, van a mediar la interacción primaria con las células epiteliales y van a tener una modulación a la baja de la cápsula que va a permitir las interacciones entre las proteínas de la membrana externa y sus receptores del hospedador afines. Estos fili, además de otras proteínas adhesinas que vamos a encontrar en este tipo de bacterias, van a permitir la aglomeración o agregación de este tipo de bacterias, y estas se pueden internalizar a lo que es la célula, hacia el citoplasma y ya la submucosa y posteriormente al torrente sanguíneo, o se pueden pues difundir fuera de la célula para poder invadir otros hospedadores. Pero pues esto lo van a hacer a partir pues de diferentes mecanismos. Tenemos que una bacteria, ya sea pues un meningococo o no, van a tener pues lo que son los patrones moleculares asociados a patógenos, ya sean lipoproteínas, peptidoglucanos, vesículas de membrana externa, fimbrias tipo 4, etcétera. Y estas bacterias, virus, etcétera, van a ser captados por lo que son los receptores tipo TOL, ya sea extracelulares o intracelulares, que son los endosomales. También tenemos lo que son los intracitoplasmáticos, como son los receptores tipo NOT o NLR. Estos receptores, ya sea que ya hayan captado cualquier tipo de patógeno, van a activar una serie de señalización a través del factor nuclear kappa beta para que se internalice al núcleo y aumente la producción de citocinas proinflamatorias. Además de que pues las células dendríticas y los macrófagos previamente activados también van a contribuir a la activación de estas citocinas. Estas citocinas con los macrófagos también activan a otra serie de células que son los linfocitos tipo T a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y esta serie de citocinas activan también a lo que son los neutrófilos para que puedan migrar y pues poder captar estos patógenos y así poder llevar una respuesta inmune para fagocitarlos. Esto pues en algo que pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero pues dentro de la fisiopatología vamos a ver
varios patógenos que pues evaden este tipo de respuestas. Y en esto, que todavía es el epitelio nasofaringeo, pues tenemos que este tipo de bacterias, ya sean encapsuladas o no encapsuladas, van a tener diferentes tipos de proteínas en sus membranas, que son, por ejemplo, las OPC y las OPA, y los filis, que ya vimos que eran así como prolongaciones, como pelitos, que estos se van a unir a lo que son las CACAM, que son moléculas de adhesión celular relacionadas con el antígeno carcinoembrionario. Y estas, a través de la fibronectina, se unen también con los receptores de integrina. Hay otros tipos de adhesinas, como son adhesinas menores, que podemos ver en esta parte, que también van a interactuar con este tipo de proteínas, que son proteínas de adhesión molecular. Y estas proteínas y estas integrinas van a provocar la internalización de estas bacterias meningocócicas por las células epiteliales, y esto va a activar pues una variedad de mecanismos de señalización de la célula huésped. Los meningococos se pueden encontrar en el tejido subepitelial en individuos sanos, por lo que la entrada celular o el cruce a través del epitelio puede no ser un evento inusual. Además, el hecho de que los meningococos puedan interactuar con proteínas subcelulares como la alfa-actina también puede prestar algún apoyo a esta noción, aunque el papel de esta interacción en vivo aún no está claro. Al cruzar la barrera epitelial, los meningococos pueden interactuar más con las proteínas de matriz extracelular, incluidas la fibronectina y la vitronectina, y estas bacterias internalizadas también pueden migrar de regreso a lo que es la superficie apical para su transmisión a un nuevo hospedador. La mayoría de las proteínas meningocócicas, como son las OPA, van a reconocer a uno o más miembros de esta familia de proteínas, que, como les había mencionado, son las moléculas de adhesión celular relacionadas con el antígeno carcinoembrionario, una rama de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Dentro de esta familia de receptores, la 1 es la más ampliamente expresada y se encuentra en células epiteliales y endoteliales, así como en las células del sistema inmunológico. Entonces, ya que tuvimos pues la internalización de estas bacterias a lo que es el epitelio nasofaringeo, a la matriz extracelular, tenemos que va a haber una multiplicación bacteriana ya en la circulación sanguínea. Tenemos que va a haber una multiplicación en el espacio intravascular y va a haber una resistencia a la fagocitosis. Esto va a propiciar lo que es la propagación hematógena dentro del torrente sanguíneo. Aquí los meningococos producen una fuerte respuesta inflamatoria y van a activar el complemento y las cascadas de coagulación. Un inductor clave de las respuestas inflamatorias celulares es el lipopolisacárido, que es el fundamental para provocar prácticamente la sepsis meningocócica. Aquí, como ya vimos, era el epitelio nasofaringeo, y ya mencionamos las vías de internalización de estos meningococos a lo que es la matriz extracelular y por consiguiente lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, varias citocinas ya dentro de la vasculatura sanguínea van a conducir a última instancia en el daño endotelial, vascular y a la fuga capilar, esto por un aumento en la permeabilidad. Esto va a producir o conducir a lo que es la necrosis de los tejidos periféricos y también al fallo multiorgánico. Entonces, los capilares que están muy próximos a los tejidos epiteliales de la mucosa son un posible punto de entrada a la sangre para la Neisseria meningitidis. Los meningococos se van a encontrar inicialmente con la superficie basolateral de las células endoteliales y necesitan atravesar en una dirección basal apical para poder ingresar a lo que es la vasculatura. Se sabe que tanto las integrinas, que ya habíamos visto anteriormente, se expresan en la superficie también basolateral de las células endoteliales y por lo tanto van a ser objetivos probables para la penetración vascular. Sin embargo, cabe señalar que estos receptores también se expresan apicalmente y probablemente también estén implicados en la salida de las bacterias fuera del torrente sanguíneo. Entonces, una vez en la sangre, solo los meningococos encapsulados van a poder sobrevivir. Además, los meningococos pueden unirse a varios reguladores negativos del complemento, como son el C4BP, el factor H y la vitronectina. La adquisición de estos factores
puede conducir a una disminución de la muerte mediada por el complemento de esta bacteria. Es una vía de escape de esta bacteria. Las interacciones con las células vasculares a través de las proteínas adhesinas que ya vimos anteriormente y sus receptores afines provocan una respuesta inflamatoria pues muy grande, y esto pues la liberación de citocinas y a un daño celular pues mucho mayor, y esto podría aumentar más la penetración y la fuga de la barrera celular, lo que explica el daño y los síntomas clínicos pues que observamos durante la sepsis meningocócica, tipificada en las últimas etapas por una erupción petequial. Los capilares muy próximos a los tejidos epiteliales de la mucosa son un posible punto de entrada a la sangre para la Neisseria meningitis. Y pues ya vimos que pues va a haber toda esta reacción inflamatoria. Estos meningococos también van a infundir a través de fuera de la vasculatura, y vamos a ver que pueden llegar a lo que son las meninges. Entonces tenemos que aquí está nuestra barrera sanguínea, o sea, nuestra célula epitelial vascular, y tenemos que el meningococo tiene la formación de microdominios lipídicos que van a permitir la internalización de estas bacterias hacia lo que son las meninges. Entonces tenemos que en las meninges vamos a tener áreas de flujo sanguíneo bajo y por lo tanto bajo estrés de cizallamiento. Entonces se ha demostrado que los meningococos se adhieren a la vasculatura dentro del cerebro. Además, los arreglos citoesqueléticos que conducen a la formación de microdominios, que son prácticamente estos que le permiten internalizarse, facilitan la resistencia a las fuerzas de cizallamiento una vez que las bacterias se unen a diferentes partes de las meninges. Se desconoce si la transmigración de bacteriana en este nicho es predominantemente por transitosis, es decir, que ocurre prácticamente por internalización por vesículas a través de las barreras celulares intactas, o requiere un daño ya previo a la barrera hematoencefálica, es decir, por ya sea por las citocinas proinflamatorias antes ya liberadas. Entonces, una vez que se va a romper la barrera hematoencefálica, la interacción meningocócica con las células que recubren las leptomeninges conduce a la liberación de citocinas preinflamatorias también. Esto provoca igual una reacción inflamatoria que va a dar lugar a lo que es la meningitis. Entonces vamos a tener diferentes tipos de componentes pues muy importantes. Y regresando a la imagen que vimos anteriormente, que prácticamente fue nuestra primera diapositiva, vamos a tener que los neutrófilos van a jugar un papel muy importante y central en la defensa del huésped. Pero a pesar de constituir una línea de defensa contra los organismos patógenos, los neutrófilos pueden también liberar sustancias que destruyen a las células normales y dañan el tejido conectivo. Vamos a ver que la literatura menciona que en estudios de modelos animales se sugiere que el polimorfo nuclear no va a erradicar a la bacteria que se encuentra dentro del espacio subaracnoideo. Allí ya que se tiene una escasa actividad fagocítica, esto como consecuencia de la falta del complemento y de la escasa opsonización por pobre penetración de los anticuerpos a través de la barrera hematomeningia hacia este espacio. Como ya habíamos mencionado anteriormente, aquí vamos a encontrar muy pocas células inmunes. Así, el influjo de leucocitos dentro del espacio subaracnoideo, lejos de erradicar las bacterias, aquí van a liberar en este medio lo que son sus gránulos lisosomales, que van a contener agentes químicos oxidantes que van a aumentar prácticamente lo que es el daño celular. Múltiples estudios han implicado a citocinas proinflamatorias, que son las principales en esta fisiopatología, que son la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto en las alteraciones iniciales de la barrera hematoencefálica, pero los mecanismos moleculares son poco conocidos. Entonces tenemos que otro componente también muy importante es que estas citocinas proinflamatorias pueden activar lo que es el factor activador plaquetario. Este es producido por las células endoteliales, los neutrófilos y macrófagos en respuesta a lo que es el lipopolisacárido, al TNF-alfa, como ya les mencioné, y la interleucina 1. Este va
potenciar el incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ya que este hace que las uniones estrechas se empiecen a abrir y se empiecen a dañar todavía más. Entonces esto potencia el incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. También el óxido nítrico parece estar implicado en el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ya que el incremento se correlaciona con la concentración de nitrito en el líquido cefalorraquídeo y pues prácticamente es inhibido por inhibidores de la sintasa de óxido nítrico. Y este óxido nítrico va a ser producido también por los diferentes células inmunes, como son los neutrófilos y los macrófagos. El aumento en la concentración de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo que se produce por este aumento de la permeabilidad es como podemos ver nosotros en el líquido cefalorraquídeo esta hiperproteinorraquia, que lo vamos a ver, que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Tenemos que también el complemento y las inmunoglobulinas también van a penetrar en el líquido cefalorraquídeo, pero en una cantidad insuficiente para conseguir una eficaz opsonización o actividad bactericida. Aún así, la presencia de cierta actividad de opsonización en el líquido cefalorraquídeo parece correlacionarse con un pronóstico favorable. Entonces tenemos que las interleucinas, como interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, también van a producir la expresión transitoria de moléculas de adhesión. Tenemos que estas moléculas de adhesión del endotelio leucocitario va a activar también o va a aumentar la afinidad de selectinas de los neutrófilos por su receptor en las células endoteliales. Entonces, si persiste la exposición de estas citocinas, se inicia una fase de adhesión muy fuerte. Esta va a ser mediada por moléculas de la familia de las integrinas y aumenta la expresión de CD18 por los neutrófilos y de las moléculas de adhesión intracelular ICAM por el endotelio. Esta adhesión al endotelio vascular va a proporcionar una diaperesis de lo que son los linfocitos, los neutrófilos y una quimiotaxis, y todos estos componentes van a ser los responsables de la pleocitosis característica de la meningitis bacteriana y en las etapas iniciales el exudado inflamatorio es particularmente predominante en los plexos coroideos y alrededor de los vasos sanguíneos y se va a extender hacia el parénquima cerebral a través del espacio de Virchow-Robin que rodea los vasos. Posteriormente el exudado infiltra también los pares craneales y el epéndimo. Vamos a tener que va a haber una disminución del flujo sanguíneo y estos van a ser efectos pues indeseables de la activación de los mecanismos de defensa. Primero vamos a tener que la activación de la respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo no solo se va a mostrar insuficiente, sino que puede afectar al propio organismo, siendo en gran medida responsable del daño cerebral. Tenemos que vamos a tener uno de los primeros efectos indeseables, que es el edema cerebral, y que se debe fundamentalmente al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que ya habíamos visto anteriormente, y posteriormente a la lesión citotóxica de las arteriolas y las vénulas, que esto proporciona lo que es el edema vasogénico. Entonces el edema cerebral también tiene un componente transependimario favorecido por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, el reclutamiento de grandes cantidades de neutrófilos en el líquido ventricular y la formación de puentes gliales y de tabicaciones por bandas fibrosas puede llegar también a obstruir lo que son las vías por donde circula el líquido cefalorraquídeo, particularmente lo que es el acueducto de Silvio, localizando todavía más la infección y precipitando el desarrollo de una hidrocefalia no comunicante. Por otro lado, tenemos que las células leptomeningias, en parte inducidas por el factor transformador del crecimiento beta, van a proliferar y producir matriz extracelular que puede conducir a fibrosis subaracnoidea. En fases tardías, la obstrucción de la salida del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades y las granulaciones aracnoideas puede favorecer el desarrollo de una hidrocefalia comunicante. Además, el componente vasogénico y transependimario del edema, la lesión del parénquima cerebral, favorecen el desarrollo de un componente citotóxico. Otros factores como la retención de agua que ocurre en el contexto del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética también puede contribuir al desarrollo del edema.
La infiltración de las paredes vasculares también va a contribuir en gran medida a la disminución del flujo que se observa en el curso de la meningitis que ya había mencionado. También están implicados los fenómenos de vasoespasmo debido al predominio de icosanoides vasoconstrictores como la prostaglandina H2, los tromboxanos, pero esto sobre los vasodilatadores, que son la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Tanto el TNF-alfa como la interleucina 1 beta van a ser capaces de modificar este equilibrio activando la fosfolipasa A2. Y también va a haber liberación de radicales libres que van a ser generados durante la respuesta inflamatoria y que van a participar en el daño citotóxico del endotelio y la aparición de estenosis vasculares tardías. Tenemos también, pues entre otras vías, que la endotoxina de la bacteria implicada puede activar las vías de coagulación, interaccionando con el factor 7, con el factor tisular por los monocitos y células endoteliales mediadas por el TNF-alfa. También las alteraciones en la concentración de hidrógeno, sodio, calcio y adenosina del microambiente celular pueden modificar el tono de las arterias. El menor aporte sanguíneo influye en la disponibilidad de oxígeno y va a obligar al tejido a utilizar la glucólisis anaerobia para obtener energía, determinando en parte el aumento del lactato en el líquido cefalorraquídeo, y este aumento de los requerimientos de glucosa junto con la alteración de su transporte activo a través de la barrera hematoencefálica van a contribuir a la hipoglucorraquia. Entonces tenemos que también va a haber una toxicidad neuronal. Esto vamos a ver que se ha observado que los macrófagos activados por la interleucina 1, factor nuclear de necrosis tumoral alfa y también interferón van a producir aminoácidos excitatorios que pueden contribuir a la toxicidad neuronal dependiente de la activación del NMDA y la activación de astrocitos por la interleucina 1 y el TNF-alfa inhiben también la recaptación de glutamato y la glutamina sintetasa. Esto que convierte el glutamato en glutamina no tóxica, y esto favorece lo que es el daño citotóxico. Vamos a ver que la reducción en el aporte de oxígeno de sustratos energéticos al cerebro resulta en una depleción de lo que son los fosfatos de alta energía, que va a desencadenar el fallo de las bombas iónicas y la despolarización celular. Se inicia así una cascada de acontecimientos que a través de la liberación de glutamato al espacio sináptico y el aumento de la concentración del calcio intracelular van a conducir a lo que es el daño cerebral hipóxico isquémico. Tenemos también lo que es la afectación de la sustancia, lo que es blanca, gliosis reactiva y alteraciones funcionales. Tenemos que el daño de los oligodendrocitos está implicado en la lesión de la sustancia blanca que puede producirse en la meningitis bacteriana, y esto es responsable de la leucomalacia periventricular que se observa en la meningitis neonatal. Pero tenemos que la afectación de la sustancia blanca se va a relacionar probablemente con los fenómenos isquémicos previamente descritos, así como el efecto citotóxico de la endotoxina y de diversos mediadores. El factor el TNF-alfa provoca la apoptosis de los oligodendrocitos y va a dañar la mielina. También induce la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en astrocitos y oligodendrocitos, lo que puede aumentar su sensibilidad al daño mediado por los linfocitos T citotóxicos. Entonces, como ya les mencioné todo esto, prácticamente nos podemos dar una idea de lo que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que debido a que los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas y el complemento son normalmente escasos o están ausentes en el líquido cefalorraquídeo, las bacterias inicialmente se van a multiplicar sin causar inflamación, pero más tarde las bacterias van a liberar sus endotoxinas, sus ácidos teicoicos y otras sustancias que van a desencadenar la respuesta inflamatoria, que ya vimos ahorita todo lo que acabo de mencionar. Entonces vamos a tener que en las meningitis bacterianas la presión de salida del líquido cefalorraquídeo puede estar aumentada y el líquido cefalorraquídeo va a ser turbio o claramente purulento, con recuentos de leucocitos habitualmente superiores a 1000 células y con claro predominio de polimorfonucleares.
vamos a ver que puede haber recuentos celulares bajos en las fases iniciales y la tensión de Gram es positiva en un aproximadamente 75 a 90% en personas, e incluso se menciona niños con meningitis bacteriana no tratada, y esta cifra puede disminuir a 40 a 60% en pacientes tratados con antibióticos orales. Entonces, normalmente el líquido cefalorraquídeo, aquí van a aumentar las concentraciones de proteína, y entonces hay una hiperproteinorraquia, generalmente con valores por encima de 100 miligramos por decilitros de proteína. Esto lo habíamos comentado por aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que va a favorecer la introducción de proteínas o de moléculas ya de un peso molecular más elevado. Y dado que las bacterias consumen glucosa, y como se transporta menos glucosa en el líquido cefalorraquídeo, los niveles de glucosa van a estar disminuidos, entonces va a haber una hipoglucorraquia, menos de 40 miligramos por decilitros en alrededor del 60% de los casos. Como resultado esto también de la hipoxia cerebral secundaria a la inflamación. Entonces se considera normal una cifra anormal por debajo de 2/3 de la glucosa basal obtenida simultáneamente en sangre. Entonces tenemos que también el parénquima encefálico generalmente se va a ver afectado en la meningitis bacteriana aguda. Y prácticamente estos son los mecanismos por los que se va a dar una meningitis bacteriana, que como ya lo pudimos ver son mecanismos complejos, pero prácticamente nos ayuda un poquito a saber cómo es la fisiopatología de esta enfermedad y por qué encontramos tales características en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, otro tipo de meningitis que podemos ver a continuación es la meningitis viral, que aquí vamos a estar abordando lo que son las meningitis por los virus herpes simples. Entonces, como ya conocemos, tenemos virus herpes simples tipo 1 y tipo 2, que son herpes virus de la familia Herpesviridae, que es un grupo al cual pertenecen otros tipos de virus que infectan con alta prevalencia a los humanos, tales como la varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, los virus herpes humanos 6 y 7 y el virus asociado al sarcoma de Kaposi. Entonces, vamos a hacer virus de doble cadena, de DNA, que van a estar recubiertos con diferentes proteínas virales, etcétera, y con viriones. Entonces tenemos que este tipo de virus herpes simples van a ser neurotrópicos y pueden permanecer de manera latente en las células neuronales de los ganglios trigéminos, ya sea por infección orofacial y sacra por infección genital. Entonces tenemos que la infección de neuronas con virus simple va a ocurrir luego de que las células epiteliales que van a estar infectadas con los virus herpes simples van a interactuar con las terminaciones nerviosas de células que inervan los sitios de infección. Entonces, una vez que el virus entra en contacto con los terminales neuronales, va a migrar retrógradamente por el axón hasta el soma neuronal, donde va a residir de forma latente para su reactivación. Entonces tenemos que en el núcleo el genoma viral permanece en forma episomal. Esto quiere decir que no se va a integrar en el genoma del hospedero. El estado de latencia viral se va a caracterizar por una represión importante de la transcripción de genes virales. Entonces, en este estado silente, que se caracteriza por una expresión prácticamente nula de proteínas virales, esto va a evitar que antígenos del microorganismo sean presentados o reconocidos por el sistema inmune del hospedero. Entonces, con ello, el virus va a impedir el desarrollo de una respuesta antiviral contra neuronas infectadas. Cuando hay una reactivación de este virus, ya va a haber una reactivación por transporte anterógrado, y esto va a permitir que esta reactivación ya viaje otra vez hasta las terminaciones y provoque ya una respuesta epitelial, por ejemplo en el virus del herpes zóster, o por consiguiente que podamos tener un transporte anterógrado hacia lo que es el sistema nervioso central y hacia las meninges, y que pueda causar una infección, ya una encefalitis viral. Tenemos que debido a la presencia del virus en el tejido cerebral, los monocitos se van a diferenciar en macrófagos y en células dendríticas. Entonces, una vez diferenciados estas células, producen lo que es óxido nítrico, betaloproteinasas de matriz y otros mediadores
inflamatorios que van a participar en el daño neuronal, y esto va a proporcionar lo que es la destrucción de los tejidos y el daño a la barrera hematoencefálica, con también aumento de la permeabilidad. Y prácticamente es como se da el daño a la barrera hematoencefálica por la producción de todas estas interleucinas y el daño a la barrera hematoencefálica. Hay que tener en cuenta que el portal de entrada del patógeno va a variar de un virus a otro. El virus del herpes simple generalmente va a permanecer latente en los ganglios del trigémino, donde se propaga al sistema nervioso central. Por ejemplo, otros tipos de virus, los que son asociados a los mosquitos o a las garrapatas, van a inocular pues los virus arbo, que es un subconjunto de virus que se asocian a artrópodos. Entonces tenemos también que la rabia va a ingresar a través de un animal infectado por exposición de las secreciones de los animales, y ciertos tipos de virus requieren un estado inmunodeprimido, como el de la varicela zoster, el citomegalovirus, y en general el virus se va a replicar fuera del sistema nervioso central y luego va a ingresar al sistema nervioso central a través de la sangre o viajando a lo largo de la vía neural, como el virus de la rabia, del herpes virus y de la varicela zoster. Entonces tenemos que la etiología de los virus lentos, como los implicados en las panencefalitis esclerosante subaguda relacionadas con el sarampión o la leucoencefalopatía multifocal progresiva, pues no se conoce muy bien, pero pues una vez cruzada la barrera hematoencefálica, el virus va a entrar a las células neuronales con la consiguiente alteración del funcionamiento celular, una congestión perivascular, como ya lo había mencionado, por el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, hemorragia y la respuesta inflamatoria que afecta de manera desproporcionada la materia gris sobre la materia blanca. Entonces, estos virus tienen un tropismo regional. Esto se asocia a ciertos virus y se debe también al receptor de la membrana celular neuronal, que se va a encontrar solo en una porción específica del cerebro. Esto da como resultado lesiones graves en estas áreas. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la predilección del virus simple por el lóbulo temporal inferior y medial. Entonces, a diferencia de otros nervios craneales con fusiones sensoriales, las vías del nervio olfatorio no van a atravesar el tálamo, sino que se van a conectar directamente a los lóbulos frontal y mesiotemporal. Entonces, el nervio trigémino inerva las meninges y la diseminación a los lóbulos orbitofrontal y mesiotemporal también podrían ocurrir a través de esta ruta. Debido a la presencia de virus en el tejido cerebral y los monocitos, como ya había mencionado, es cuando se van a empezar a diferenciar y a producir todo este tipo de células inflamatorias. Entonces, pues vamos a ver todas estas alteraciones. Y también, a diferencia de los virus que invaden la materia gris directamente, otros tipos de virus, por ejemplo los del sarampión o los asociados al Epstein-Barr, dan como resultado la desmielinización multifocal de la materia blanca, y va a ser una característica de estos tipos de virus. Y esto prácticamente es lo que podemos ver en lo que es la meningitis viral.